Desde la jornada de ayer tiene que ver con lo que pasó en Ecuador. Estalló la violencia narco, lo veníamos contando y lo hablamos con Inés Capdevila primero sobre la fuga de este capo narco que generaba impacto con el presidente Daniel Noboa declarando el estado de sitio, estado de excepción en todo Ecuador, y a lo largo del día se fue empeorando la situación con la toma de una universidad y la toma de un estudio de televisión en vivo, imágenes que circularon en el planeta y generaron muchísimo impacto. Ya se cuentan 10 fallecidos, entre ellos 2 policías, en una situación que está dejando muchísima preocupación por esta ola de violencia narco. Y vamos a conectarnos con Ecuador, con un colega, Gustavo Merino, es periodista, trabajó incluso en este canal, TC, canal de noticias de Ecuador. Gustavo, buen día, acá Gabriel Sibla desde La Nación Más, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Amigos en Argentina, muchísimas gracias por los mensajes de solidaridad. Y igual que ustedes, horrorizados, atemorizados eh, y cuestionando mucho estos hechos de violencia que se han tomado Ecuador y que no se han registrado jamás en la historia de este país. Y, Ecuador quedó estupefacto al ver este atentado que se transmitió incluso en vivo y en directo en la cadena televisiva TC Televisión. y Gustavo, contanos un poco cuál es el panorama actual, cómo está la situación a esta hora. Bueno, a esta hora hay una tensa calma, se podría decir, en el Ecuador, luego de que la tarde y noche de ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, habría decretado, o decretó, mejor dicho, la existencia de un conflicto armado interno, lo que le da la potestad a las Fuerzas Armadas de neutralizar bajo el derecho internacional humanitario y aplicar la fuerza letal contra 22 grupos, organizaciones criminales que desde ayer son consideradas organizaciones terroristas en Ecuador. Una de ellas, los Tiguerones, que son los causantes de la toma de TC televisión de forma tan violenta, con armamento de fuerte calibre, incluso granadas de mano y explosivos caseros que las mostraron ante las cámaras y que amedrentaron a los colegas periodistas de TC Televisión. Ahora, Gustavo, estas bandas que bien estás relatando, ¿eran conocidas en la previa? Digamos, el ecuatoriano promedio sabía de la existencia de estas bandas o llama la atención de golpe que surjan estos espacios? Mira, es los resultados de este fin de semana y lo de ayer viene ya en una ola de crecida, un incremento de actos de violencia y justamente identificada a varios de estos grupos que se incluyen entre los 22 grupos, organizaciones criminales, ya han detonado varios actos violentos a lo largo de todo el territorio nacional. Incluso varios de ellos tienen dividido el poder en los centros penitenciarios de todo el país. Es decir, varios de estos grupos tienen el mando de pabellones, si no es de todas las cárceles en el país. Producto de ello, el fin de semana se desató un levantamiento, motines en diferentes cárceles del país y en el cual hasta el momento se contabiliza al menos 120 agentes de seguridad penitenciaria que están secuestrados, retenidos por más de 3 días al momento. Así que no es que la colectividad ecuatoriana no conocía estos grupos, por el contrario, se viene hablando ya bastante de estos grupos delincuenciales orquestados, financiados y armados por carteles del narcotráfico. Carteles de narcotráfico que, como suele pasar en todo el mundo, crecen ante el amparo de sectores políticos o ante la desidia de sectores políticos. Acá en Ecuador, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, la penetración del narcotráfico en nuestro país responde a varios factores. El debilitamiento de las fuerzas del orden público, por ejemplo, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las organizaciones criminales con el apoyo que decíamos económico y bélico del narcotráfico, cárceles convertidas en centros de operaciones del crimen, desde donde se dan las disposiciones para ejecutar operaciones delincuenciales, operaciones de violencia, ejecuciones incluso. La disputa por el incremento de rutas de la droga desde Ecuador, utilizando justamente el Océano Pacífico hacia México y Europa. Y la corrupción que ha penetrado, que ha contaminado a todos los estamentos del Estado, incluso al sistema judicial, de quienes se ha repudiado y se ha cuestionado varias decisiones judiciales con las cuales han quedado en libertad cabecillas de estos grupos delincuenciales. Según un estudio que se realiza a la seguridad, el Ecuador atraviesa un proceso de atomización criminal en el que un mayor número de organizaciones criminales transnacionales como el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y las redes balcánicas buscan establecer negocios vinculados al narcotráfico en el país. Y justamente este músculo económico, este músculo armamentístico ha dotado a las organizaciones criminales en el Ecuador y ha permitido que crezcan, que se fortalezcan y que justamente vayan extendiendo sus lazos para controlar varias ciudades en el país y hacer de las suyas. Gustavo, te agradecemos esta salida, este panorama ahí en Ecuador y esperamos que esta tensa calma que decías se mantenga a través del tiempo. Muchas gracias. Sí, acá también esperamos que la paz retorne a todo el país y con la actuación del gobierno nacional, las Fuerzas Armadas y la policía, esperamos que retorne la paz y tranquilidad al querido Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y de la violencia narco en Ecuador pasamos a la violencia por la inseguridad en el conurbano.